Así es que gracias a Dios por eso. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque en esta mañana podemos, Señor, celebrar tu nombre, podemos estar aquí, Señor, en tu casa, celebrándote a ti, Señor, que es el único digno de ser celebrado. Y Padre, te pedimos que en este momento sea tu Espíritu Santo el que guíe tu palabra, que la exponga, Señor, a través de mí y que también la aplique a nuestros corazones. Señor, gracias por la palabra que nos das, porque es sencilla, Señor, pero al mismo tiempo profunda, que tú veas la necesidad de cada uno y suplas a cada uno de acuerdo a tu misericordia. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado ya viendo algunos domingos, empezamos la serie de temas sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es tan especial y es algo que a veces la gente lo ve como algo místico. Pero ustedes se dan cuenta, a la vez de los temas, que la voluntad de Dios está reflejada, está mostrada en la Biblia de una manera bien clara, bien específica, y Dios nos da como principios que deben de guiar nuestras decisiones. Ahora, una de las preguntas que a veces no queremos hacernos como cristianos es: ¿qué quiere Dios antes de mostrarme su voluntad? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Cuáles son las exigencias de Dios para decirme cuál es su voluntad para un asunto específico de mi vida? Y ahí por lo menos hay algunas cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos antes de que entendamos la voluntad de Dios. Porque, hermano, si nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacemos, es porque a veces hay un espacio vacío entre el conocer y el hacer. Hay un proceso que hay que seguir entre el conocer la voluntad de Dios y el llegar a hacerla. Y usted, quiero que vaya conmigo, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Ahí el apóstol Pablo nos da la base, por lo menos en este pasaje, para saber cómo debemos de hacer para conocer la voluntad de Dios. Porque está bien, podemos preguntarle a Dios cuál es su voluntad a través de la oración. Podemos ir a la palabra a ver cuál es la voluntad de Dios, pero la palabra también nos da los principios de qué es lo que Dios espera que hagamos antes de que la voluntad de Él realmente sea mostrada a nosotros de una manera clara y que podamos comprender. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios nos dice: mira, tú quieres conocer mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta, está bien, pero primero tienes que cumplir estos requisitos. El primer requisito que Dios espera que entendamos en por lo menos dos requisitos. Uno, que tenemos que hacer un sacrificio. Y número dos, un cambio de mente. Pero es interesante que al principio del versículo Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, Pablo empieza a decirle a la iglesia de Roma, a la iglesia cristiana de Roma, a la iglesia primitiva, de que Dios espera que entendamos que Dios no quiere que hagamos las cosas con la motivación equivocada. Porque a veces hay gente que busca la voluntad de Dios y quiere hacer un trueque con Dios. Dice: Señor, si tú me muestras qué es lo que tengo que hacer en tal o cual situación, yo te prometo esto. Hermano, las promesas a Dios, dice el libro de Eclesiastés, que no prometamos si no vamos a cumplir. Mejor no prometamos nada. A veces nosotros como esposos nos metemos en problemas porque le hacemos promesas a las esposas. Y hermanos, si usted se ha dado cuenta, a ellas no se les olvida. A nosotros sí. A nosotros se nos olvida. ¿A cuánto les ha pasado a los hombres que se les olvide el aniversario? A mí me ha agarrado a mi esposa, hermano. Allí por las 11 de la mañana, 3 de la tarde, ya su cara cambió. Y me dice: claro, se te olvidó el aniversario. Y hermano, gracias a Dios, Dios me ha dado una mente ágil. Y digo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Señor siempre me da un momento de revelación en ese momento. Claro, yo sé lo que le gusta a ella. Pero hay momentos en que yo he preparado, por maldad, lo he hecho las cosas de no decirle nada. Me acuerdo una vez que ella andaba, pero seria, y tuvo que salir de la casa a hacer un mandado. Y cuando regresó, yo tenía todo listo ya. Ya tenía listo. Ella entró a la casa y pues venía molesta. Porque no me decía nada, porque las mujeres, cuando usted le pregunta qué le pasa, ¿qué es lo que le dicen? Nada. Y uno tiene que, de alguna manera, adivinar qué es lo que tienen. Y entonces, cuando ella entró, yo sabía, claro, el tipo de cara que traía. Y me dice: ¿se te olvidó qué día es hoy?
Le digo, no, hoy es miércoles. No, pero ¿qué día es? Le digo, miércoles, en media semana. Y entonces iba a ser, y cuando va a la cocina y ve la mesa del comedor, estaba un ramo de flores y estaba una bandeja de sushi. Ahí le cambió todo, hermano. Ahí cambió todo. ¿Se da cuenta? Porque a veces se nos olvida ese tipo de cosas. Y Pablo en este pasaje precisamente le dice a la iglesia que si vamos a hacer algo para Dios, tenemos que hacerlo con la motivación correcta. Y fíjense lo que le dice. Así que, y ese así que tiene que referencia con los 11 capítulos anteriores. Pablo viene contando a través de toda la carta ciertas cosas fundamentales. Entonces Pablo basa su ruego a conocer la voluntad de Dios en lo que es la misericordia de Dios. Vean lo que le dice ahí. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Esa es la base a través de la que debe motivarnos a hacer las cosas para Dios. Decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque se nos olvida, hermano. Se nos olvidan muchas veces las cosas que son importantes. Entonces Pablo empieza a decirle aquí a la iglesia que tenemos que recordarnos de lo que son las misericordias de Dios. La misericordia tiene que ver con ese sentir de cuando una empatía hacia otra persona que está a lo mejor en miseria, en una situación difícil. Dice que es la disposición de Dios a no ejecutar su justicia y castigo que merecen nuestro pecado, debido a que nuestra pecaminosidad merece la muerte y eterna separación de Dios. Él mismo proveyó por su misericordia un medio de salvación. Esa es la misericordia de Dios. Entonces Pablo nos dice que la misericordia de Dios tiene que ser la base a través de la cual lo que tiene que motivarnos a hacer las cosas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al versículo 23, dice Jeremías, el profeta Jeremías dice, Lamentaciones 3, versículo 21 al 23, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea que si no fuese por la misericordia de Dios, hace tiempo que Dios nos hubiese destruido. Salmo 23, 6. Salmo 23, 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Éxodo 26 dice, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios es un Dios de misericordia, y esa misericordia de Dios en nuestra vida se ha manifestado de diferentes formas. Fíjese que, por ejemplo, cuando uno analiza el libro de Romanos, hay varias formas en las que Dios mostró su misericordia. En el capítulo 1, si está conmigo, Romanos capítulo 1, una de las primeras cosas que el apóstol Pablo nos da como evidencia de la misericordia de Dios es que Dios nos dio el evangelio que es para todo ser humano. O sea, el evangelio allí en Romanos capítulo 1, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Hermano, el plan de salvación de Dios es un plan de misericordia, porque es un plan que trata de alcanzar a cada persona. Hermano, no hay nadie en el mundo que no esté realmente en la mira de Dios para la salvación. Todo ser humano que venga a Dios buscando la salvación, dice la palabra, que Dios se la va a dar. Jesucristo decía, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Dice segunda de Pedro capítulo 3, dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios, su misericordia, la mostró hacia nosotros. Si usted hace un recuento de quién era usted antes de conocer a Cristo, hermano, muchos de nosotros andábamos en una vida perdida. Muchos veníamos del alcohol, muchos veníamos de la violencia, muchos veníamos de situaciones difíciles, de vicios, de drogas y otro tipo de cosas. Mucha gente venía de maltrato, de abusos, y Cristo le ofreció la salvación y la vida eterna. Dios te amó a pesar de que no lo merecíamos. Entonces, la palabra de Dios nos dice claramente que Dios proveyó salvación gratuita a cada ser humano.
Dice allí en Romanos capítulo 3, en el versículo 22, Romanos 3, 22. Vean lo que dice, por favor, Romanos 3, 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, hermano. En Cristo nadie vale más que otra persona. Esa es la misericordia de Dios. Porque usted y yo hacemos diferencia entre las personas. Usted y yo vemos a las personas de una manera diferente. Fíjese que es interesante. La Biblia, el Señor Jesús hacía referencia a que nosotros como cristianos tenemos que ser imparciales hacia todas las personas. O sea, no podemos discriminar a nadie por su look, por su pasado o por lo que está haciendo en ese momento. Cada persona es amada por Dios. En Romanos capítulo 3, en el versículo otra vez 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, o sea, toda persona en el mundo es pecador y está destituido, separado de la gloria de Dios, siendo justificados, oiga, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, para nosotros la salvación es gratis, pero a Dios le costó todo. Yo siempre he puesto el ejemplo de que para que usted y yo entendamos más o menos lo que a Dios le costó, imagínese que usted como papá o mamá, alguien va a su casa y le hace un daño, lo asalta y lo golpea y lo maltrata. Y de pronto esa persona es agarrada por la policía y por la ley que está en vigencia en ese momento, esa persona es condenada a la silla eléctrica. Pero cuando están en el juicio, el juez se le dirige a usted como mamá, principalmente, y le dice, oye, este fulano les hizo daño, pero hay una forma en que él puede evitar ir a la silla eléctrica, el que tú me des a uno de tus hijos. ¿Cuántos de las mamás aquí saltarían y decían, sí, agarre cualquiera de mis hijos? ¿Cuántos lo harían? ¿Cuántas mamás? Ninguna, hermano. Y ninguna. Es más, yo le aseguro que si el que van a mandar a la silla eléctrica es su esposo, y el juez le dice, a ver, hay una manera de salvar a su esposo, que usted me dé a uno de sus hijos. ¿Cuántas esposas cambiarían a su esposo por uno de sus hijos? Bueno, hermano, yo me imagino que las mujeres en ese momento sacarían el celular y se pondrían a hacer Facebook para que digan, no es conmigo la cosa. O sea, nadie lo haría, hermano. Pero eso es lo que precisamente hizo Dios. Cuando nosotros no variamos nada, el Señor en su misericordia, dice la palabra, que nos justificó de una manera gratuita. O sea, nadie se lo merecía. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios es un Dios de misericordia. Ninguno de nosotros merecía la salvación, hermano. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Usted me dirá, pero pastor, yo nunca he matado a nadie. Sí, pero es mentiroso. Y los 10 mandamientos dice, no matarás y no mentirás. Entonces, ahí está, hermano. O sea, para Dios pecado es pecado. O sea, todos estábamos condenados. Todos íbamos camino al infierno, pero Dios en su misericordia nos ofreció un medio de salvación a través de Jesucristo. Dice Romanos 4, versículo 5, de Romanos 4 al capítulo, los 2 capítulos 4 y 5, dice que Dios me justificó y he sido reconciliado con Él por medio de la fe en Jesús. El capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, Dios nos justificó, no porque Dios lo mereciéramos. O sea, si usted y yo nos hubiéramos presentado delante de Dios, ¿qué justificación le hubiéramos podido dar de todo el pecado que teníamos en nuestra vida? Ninguno. No había manera de salvarse, no había manera de escapar de la condenación. O sea, Dios tuvo que proveer un medio de salvación a través de Jesús y ofrecerle al mundo una salvación gratuita, a pesar de que Él tuvo que pagar un precio enorme por nuestra salvación. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El miércoles pasado en el culto de oración que tenemos los miércoles, usted puede conectarse ahí por Zoom, hablábamos sobre la oración y decíamos que la oración no es simplemente hablar con Dios. La oración es pasar un tiempo de intimidad con Dios. Es entrar al lugar santísimo y estar ahí sentado frente a la presencia de Dios. Esa es la oración. Y es un privilegio que solamente los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús podemos tener. Nadie más. Nadie más puede entrar ahí. ¿Verdad que cuando usted y su esposo están en su cuarto, ese es su espacio? Es su lugar íntimo. Ni los hijos pueden entrar, hermano. Porque es un espacio que usted no comparte con nadie. Bueno, cuando usted entra al lugar santísimo, usted está en la presencia del Rey de Reyes. Nadie que no sea hijo puede entrar ahí. Es un privilegio. Por eso es una tristeza cuando uno ve a los cristianos que le huyen a los cultos de oración. No quieren orar, hermano. Es un privilegio. Es un privilegio estar en la presencia de Dios. Pero le digo, conéctese los miércoles a Zoom. Y estamos dando temas sobre la oración y es un poco más informal el estudio. Pero mira, aprendemos tantas cosas. Y una de las cosas que aprendíamos es que es un privilegio estar en la presencia de Dios. Entonces, es un privilegio poder, dice la palabra, haber sido libertados por Cristo. Y mire, una de las misericordias de Dios también en nuestra vida es que Dios nos ha dado el poder para vivir libre de la esclavitud del pecado. O sea, el pecado no puede obligarme a hacer las cosas que Él quiere. Cuando yo sé que en mi vida hay naturaleza pecaminosa y muchas veces hago cosas, como dice Pablo, que lo bueno que quiero hacer no hago, pero ya no estoy obligado. O sea, yo puedo en cierto sentido luchar contra ese pecado. En Romanos 6, versículo 17, Romanos 6, 17, después de que Pablo dice que él ha tenido una lucha con el pecado, dice en el capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, o sea, antes, cuando no teníamos a Cristo, el pecado mandaba sobre nosotros, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, antes, cuando yo estaba sin Cristo, era esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Jesús. Y ahora Dios espera que viva de una manera diferente. Y esa es la misericordia de Dios. Porque, hermano, mantener una relación íntima con el Señor, mire qué privilegio. A mí siempre me fascina la visión de Isaías. Dice en Isaías capítulo 6 que Isaías, estando en el templo, tuvo una visión. Dice que se abrió el templo, el velo, y él pudo ver en la visión al Señor. Y dice que él vio a los serafines que estaban delante del Señor. Y dice que los serafines tenían 3 pares de alas. Dice que con un par de alas se cubrían el rostro porque ellos, a pesar de ser seres angelicales, no pueden ver al Padre. No lo pueden ver cara a cara. O sea, no tienen ese privilegio de verlo así cara a cara. Dice que con otro par de alas volaban porque ellos no pueden tocar el suelo donde está Dios. Es un suelo santo, no lo pueden tocar. Y tienen que cubrirse los pies para forma de respeto a Dios. Pero ¿sabe lo que Dios nos dice a nosotros cuando nos acercamos a Él? ¿Se acuerda lo que le dijo a Moisés? Quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Él, a pesar de que era un hombre pecador, limitado, pudo entrar al lugar santísimo. Usted y yo podemos entrar a ese lugar cualquier momento que queramos. Y podemos hablar con el Señor con las palabras que tengamos. Imagino que cuando viene un nicaragüense a hablarle a Dios, Dios le entiende toda esa jerga nicaragüense. Cuando usted le dice alguna palabra que a lo mejor yo como salvadoreño no le entiendo, Dios le entiende. Cuando el cubano se le acerca a hablarle y le habla con su forma cubana de hablar, Dios le entiende. Cuando viene un chino hablando delante de Dios, Dios le entiende. Viene un polaco, un ucraniano, quien sea, si ha sido lavado con la sangre de Jesús, puede entrar al lugar santísimo y hablarle a Dios, no como el Dios soberano solamente, sino como mi papá. ¿Verdad que con papá uno no tiene protocolo? Uno entra, hermano. Uno entra, papá. ¿Por qué? Porque es mi papá.
No es que nuestros hijos no tienen que hacer protocolo cuando llegan a nosotros, no se para a frente, como decía Emilio, en un momento, o sea, nuestros hijos no se paran a frente en la puerta del cuarto y dice, oh papá, grande y fuerte, es que puedo entrar a tu cuarto, ¿qué tengo que hacer para entrar a tu cuarto? No, hermano, a veces ni tocan la puerta, nada más se meten. ¿Por qué? Porque van al lugar donde está papá y mamá, es lo mismo. Cuando nosotros vamos, en el momento que usted siempre dice, Señor, aquí estoy, soy fulano, soy Manuel, Señor, vengo delante de ti, vengo a pasar tiempo contigo, Señor. No hay protocolo, hermano. Entonces, ese es un privilegio, porque hemos sido lavados y ahora somos libres para ser esclavos solamente de Él. Dice la palabra que aún, fíjense, en medio de las crisis que pasamos, una de las misericordias que Dios manifiesta en nuestra vida es que todas las cosas que pasan en nuestra vida, Dios las usa para ayudarnos en ese proceso de llegar a ser como Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28, vea lo que dice, por favor. Vea cómo Dios en su misericordia usa todo lo que nos pasa, aún las malas decisiones que tomamos, Dios las usa para que podamos llegar a ser exactamente como Él quiere que seamos, es decir, a la imagen de Jesús. Vea lo que dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recuérdese que amar a Dios es obedecerle. O sea, no se trata de tener un sentimiento hacia Dios, se trata de obedecerlo. Jesucristo decía, si me aman, guarden mis mandamientos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes, conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, el momento en que usted y yo nos convertimos, Dios empieza un proceso y Dios ese proceso lo va a terminar hasta que usted lleguemos a ser a la imagen de Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, en su camino de ser igual a Jesús, ¿en qué número va de la escala? ¿Está verde, un poco amarillo, o ya está casi maduro? Ya está casi igualito como Jesús usted. Pero esa es la meta de Jesús, esa es la meta de Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, hermanos, Dios en su misericordia, ya en este momento, me ve como un producto terminado. De hecho, Efesios 2 dice que Dios me ve ya en lugares celestiales con Cristo. Dios sabe que usted vamos a fallar, hermano, pero ella nos ve como un producto terminado, porque si todo dependiera de nosotros, hermano, ninguno de nosotros iría al cielo. Si la salvación dependiera de lo que usted y yo hacemos, ¿cuántas veces tendríamos que estar a Jesús todos los días? Hermano. ¿Cuántos pecados necesitamos realmente para perder la salvación? Uno, hermano. ¿Cuántos pecados hizo Adán y Eva para que fueran echados del huerto? Uno. Ahora tendríamos que estar aceptando a Jesús todos los días. Y sin eso, sin tener la seguridad de que nos vamos a ir al cielo. La palabra dice en Juan capítulo 10 que estamos en el hueco de la mano del Padre y nadie me puede arrebatar del hueco de mi Padre. Ahora, eso no significa, y entendamos esto, eso no significa que usted y yo podemos hacer las cosas como querramos. Porque en ese proceso de ser a la imagen de Jesús, en un momento tendremos que reconocer que el que manda en nuestra vida, lo cantamos hoy, yo quiero que gobiernes mi vida. Y me imagino que allá en el cielo los ángeles dicen, este no sabe lo que está cantando. Le está diciendo al Padre que Él quiere que gobierne su vida. Y cuando Dios quiere hacer las cosas como Él quiere, nos resistimos, decimos, pero no, Señor, espérate. Soy libre en Cristo para hacer las cosas como yo quiero. No, hermano, somos libres para obedecer a Dios, para someternos a Él. Dice allí en Romanos capítulo 9, versículo 15. Fíjate que la misericordia es un privilegio de Dios, hermano. Es claro que todos somos objeto de la misericordia de Dios, pero la misericordia es un privilegio. Los judíos no entendían eso. Los judíos pensaban que Dios tenía que darle misericordia por ser el pueblo escogido de Dios. No funciona así, hermanos. La misericordia no depende de quién es el objeto, sino de quién la quiere dar. Ahí en Romanos capítulo 9, versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia,
y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, es un privilegio que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Es un privilegio. Romanos capítulo 10, versículo 8. Recuerda que Dios tuvo y tiene misericordia de nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Él decidió dárnosla. Esa misericordia que es para todo aquel que cree y reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor. Romanos 10, versículo 8. Aquí es una pregunta del apóstol Pablo. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hermano, no podemos pretender ser salvos si Jesús no es Señor de nuestra vida. Pero lo hablaba hoy en la mañana. El que no aborrece a padre, a madre, mujer e hijos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios no dice que el que va a la iglesia, o el que se conecta a Zoom, o el que se conecta a Facebook, o el que da ofrenda, no. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hay un compromiso, hermano. O sea, la misericordia de Dios nos lleva a entender que todo le pertenece a Dios y que Él es el Señor de nuestra vida. Dice, si creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida en el hecho de que Jesús se convierte para nosotros en nuestro Salvador. Es decir, aquel que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todos los pecados, hermano. Todos. Pero también en la cruz Jesús se ganó el derecho a ser Señor, el Dios absoluto de nuestra vida. Todo lo que el cristiano hace y vive le pertenece a Cristo. Hay gente que dice, es que esa es música secular. No, hermano, no hay nada secular. La música le pertenece a Dios. Tu trabajo, mi trabajo le pertenece a Dios. Nuestros hijos, nosotros decimos nuestros hijos. ¿Quién dice que son suyos? Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. O sea, no son suyos. Si no, espere que crezcan y se van a dar cuenta que no son suyos. Van a crecer y se van a ir, hermano. Y cuando usted como mamá vea a su muchachito hermoso que usted lo ha creado desde bebé, lo vea que se va con una fulana que a lo mejor nunca lo va a cuidar como usted lo cuidó como mamá, se va a ir, hermano. Y aunque usted le diga que a esa mujer no le conviene, no le va a hacer caso. Usted va a ver al novio de su hija feo, pero ella lo ve hermoso. ¿Qué puede hacer con eso? Ahí en mi tierra tienen un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Todos los esfuerzos que usted hizo de mandarlo a la escuela, le lleva a la universidad, no lo va a disfrutar usted, hermano. Va a disfrutar a alguien que ni usted ni conoce. Pero así es. Ahora, Dios en su misericordia nos ha dado salvación, justificación, nos ha perdonado nuestros pecados. O sea, eso, dice Pablo, es la razón básica para que usted y yo le entreguemos nuestra vida a Jesús y cambiemos nuestra manera de pensar. En los próximos domingos estaremos viendo en detalle eso, pero en esta mañana a mí me gustaría dejarlo con eso. El Señor dice que es por su misericordia que somos salvos. Yo no sé de dónde lo sacó a usted Dios, pero yo sí sé de dónde Dios me sacó a mí. Para mí fue una lucha llegar a conocer a Cristo. Yo había sido militar en mi país y me costaba entender cuando el pastor decía, un pastor cubano decía, la Biblia es el arma más poderosa de la tierra, decía mentiras. El G3 es poderoso, el M60 es poderoso. Y poco a poco el Señor fue mermando 8 meses de estar escuchando la palabra, y a los 8 meses Dios tocó mi vida. Cuando Él dijo hasta aquí, hasta ahí fue, hermano. Y cada uno de nosotros sabe de dónde Dios lo sacó. Vea todo eso que Dios nos perdonó y démonos cuenta que todo eso es más que suficiente para que busquemos su voluntad y que vivamos de acuerdo a esa
voluntad. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Y Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y Dios, te bendecimos porque tu misericordia es la base por lo que hacemos todo. Es por misericordia, por lo que hemos recibido, Señor, de tu mano, el dinero, Señor, la salud. Es por eso que te damos la ofrenda, Señor, en gratitud a ti, no porque sea una obligación. No damos el diezmo porque sea una ley, una obligación para la iglesia. Es porque estamos agradecidos contigo, Señor. Y queremos agradarte, queremos reconocer, Señor, que lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano. Señor, la salvación la recibimos no porque la mereciéramos, sino porque tú en tu gracia enviaste a alguien que nos hablara del Evangelio. Y tu Espíritu Santo fue el que nos convenció de que éramos injustos, de que estábamos condenados, de que solamente en Jesús había salvación y vida eterna. Fue tu Espíritu Santo. Fuiste tú, Padre, el que decidió enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Señor, fue tu Espíritu Santo el que guió a cada profeta, a cada apóstol para escribir tu palabra y darnos las normas de cómo tenemos que vivir. Señor, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias en esta mañana. Pablo decía, así que hermanos, por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios es el que nos sostiene cada día. Cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, ya, dice la palabra, está la misericordia de Dios esperándonos. Dice que es nueva cada mañana. El salmista decía, tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aún en los días difíciles, aún cuando hay tormenta, aún cuando hay enfermedad, aún cuando hay escasez, aun cuando no entiendo lo que está pasando, su misericordia sigue estando ahí. Amado hermano, cualquiera que sea tu necesidad, tu inquietud, la decisión que vayas a tomar o vayamos a tomar en nuestra vida, Dios quiere que entendamos que Él quiere un sometimiento en nuestra vida a Él, en base a la misericordia que Él ha demostrado a nosotros. Señor, te damos gracias porque no lo merecemos. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están conectados, Señor, merece la salvación. Pero eres tú, Señor, el que nos ha dado esa salvación cuando pusimos nuestra fe en Jesús. Gracias porque Él vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que ha venido a morar en nosotros. Es el que intercede delante de ti con gemidos indecibles. Gracias por la palabra, Señor. Ayúdanos a valorarla, a ver el consejo tuyo, la guía tuya acá, Señor. Que no sea el consejo del ser humano, sino el consejo tuyo, el que guíe nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre, y pedimos que tanto los que estamos aquí como los que están conectados, los que en un momento van a ver este mensaje, mientras los hermanos oran y bendicen el nombre del Señor y le dan gracias por su misericordia, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguna persona que nunca ha tenido encuentro personal con Jesús, pero quiere hacerlo en esta mañana, quiero decirle que aquí no estamos hablando de una religión, sino de una relación personal con Jesús. Dice la palabra que tenemos que reconocer en primer lugar que somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. En segundo lugar, la Biblia dice que no hay ninguna religión, ningún nivel de sinceridad, ninguna obra que te pueda dar salvación y vida eterna. Solamente la fe en Jesucristo puede salvarnos de nuestros pecados. Tenemos que reconocer también que la salvación es un regalo de amor que Dios nos da. No hay que pagar nada porque ya Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Por eso también la palabra de Dios que es una decisión personal de cada ser humano el aceptar o rechazar a Jesús, el recibir la salvación o negarse a recibirla. Si hay una persona que quiere entregar su vida a Cristo, yo le animo a que haga esta oración conmigo. No es una oración mágica, simplemente una oración de guía. Dígale: Señor Dios, en esta mañana reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que mi vida está alejada de ti. Y Padre, reconozco que no hay ninguna religión,
ni la iglesia evangélica, Señor, ni la iglesia protestante, ni ningún líder religioso, ni ninguna buena obra me puede dar salvación y vida eterna. Solamente Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo reconozco hoy en esta mañana que necesito la salvación que solamente Jesús puede ofrecer. En esta mañana yo decido entregarle mi vida a Cristo para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración y está aquí en este lugar en este momento y quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano. Levantar la mano le salva. Lo que le salva es poner su fe en Jesús. Es una decisión personal. Nadie puede obligarte ni nadie puede presionarte ni hacerlo por ti. Es una decisión personal. Está conectado a lo mejor por Zoom o por Facebook y quiere tomar esta decisión, también puede hacerla ahí donde usted se encuentra. Comuníquese con nosotros y será un placer poder orientarle en cualquier necesidad que usted tenga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mira la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a ser agradecidos y a reconocer que es tu misericordia la que nos sostiene cada día, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El gran yo soy. Señor, nos rendimos delante de ti. A ti, el Todopoderoso, y el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy sacrificio a ti, Señor. yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor, te damos gracias. A ti, Señor. A ti, el alfa y Padre, reconocemos omega, y te agradecemos, el Señor, por cada principio misericordia, y cada el acto de fin, misericordia que ha mostrado en nuestra vida, y Señor. el gran Gracias yo por la soy. salvación. Me Gracias por el perdón de nuestros pecados. rindo Gracias por habernos justificado, Señor. a ti, Gracias por el sacrificio de Jesús en la el cruz del Calvario. Gracias por el perdón que nos das todos los días, Señor. el que Gracias por la es y presencia de tu que Espíritu Santo en será, nuestra vida, Señor. y Gracias el por cada gran iglesia, yo Señor. soy. Gracias porque todos estamos unidos por la sangre de Jesús, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy sacrificio a ti, oh, a ti Jesús. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio, oh, a ti, solo a ti, Jesús. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva
en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Porque tú lo mereces, Señor, porque tú eres digno, Que mi Rey. siempre viva en tu voluntad. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos lleves con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche a través de Zoom. Ahí puedes conectar. Tenemos el estudio bíblico y la oración. Y el viernes tenemos el estudio de Apocalipsis, también oración. Y los domingos pues tenemos a las 10 el primer culto y a las 11:30 el segundo culto. Así que en la mañana es una predicación y a las 11:30 es otra predicación. Usted la puede ver en Facebook y en YouTube también. Así que Dios les bendiga, amados hermanos.